¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento? Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en dos partes. Hoy estaremos mirando la primera parte y reitero, sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué vivimos el sufrimiento? ¿Por qué hay dolor en medio de este mundo? Así que con la ayuda de Dios vamos a empezar, pero reitero, comparta el enlace y seamos bendición a muchas vidas en esta hora. Amén. ¿Por qué el sufrimiento? Todos anhelaríamos vivir una vida sin dolor, sin sufrimiento. Creo que todos hemos soñado con esa perspectiva, con esa idea. Buscamos la manera de erradicar el dolor de nuestra existencia y creamos una cosmovisión que nos dice que se puede vivir sin sufrimiento y sin dolor en esta vida. Por esta razón tratamos de rechazar todo martirio, tormento, padecimiento, porque pensamos que la vida no debe ser así. Y muchas personas rechazan el concepto de Dios porque dicen que nuestra existencia no debería ser una vida de sufrimiento. Un Dios verdadero y amoroso no crearía el mal para el dolor de la humanidad. Este es el pensamiento que tienen muchas personas. Aquellos que han perdido un familiar por la maldad de otras personas, un ejemplo, un accidente donde el que hizo el daño manejaba bajo los efectos del alcohol, un atraco donde el ladrón sin justa razón tira del gatillo y mata a un ser querido, un niño que es violado y asesinado por su agresor. Quizás muchas de estas familias que han experimentado esta clase de dolor y de sufrimiento han pensado por qué Dios lo permitió. Por un momento han venido esos pensamientos, ¿por qué Dios permitió semejante dolor? ¿Cómo es posible que un Dios todo bueno y todopoderoso haya creado un mundo en donde exista tanta maldad y que provoca dolor en sus criaturas? Si Dios tiene el poder de destruir el mal, ¿por qué todavía existe entre nosotros? Si el Señor tiene el poder de erradicar el mal, ¿por qué todavía está en medio de nosotros la maldad, el sufrimiento, el dolor? Y estas son muchas las dudas e interrogantes que en medio del dolor enfrentamos y cuestionamos en un momento dado. Pero empecemos. ¿Quién creó el mal? ¿Será cierto que Dios creó el mal? ¿Quién fue el que creó el mal? La conclusión atea dice que si existe el mal es porque Dios lo creó. Hay que aclarar algo. El mal no es una sustancia que se pueda crear, sino una condición, una experiencia. Así como el gozo nadie lo puede crear, es la condición o experiencia posible producto de un evento positivo que nosotros estemos enfrentando y viviendo. Enfrentamos el gozo. El mal nadie lo ha creado. Es el resultado de la naturaleza caída del hombre. Tengamos eso presente. El mal nadie lo ha creado. Dios no lo ha creado, sino que es el resultado de la naturaleza caída del hombre. Entonces, ¿cómo se originó el mal? ¿De qué manera comenzó el mal en este mundo? Primero empezó en el corazón de un ser angelical, Lucifer, y luego en el interior del corazón de cada ser humano. Ambos pecaron de la misma manera, queriendo ser como Dios. Miremos, Lucifer, Satanás, miren la expresión de él. En Isaías 14:14, me haré semejante al Altísimo. Esa fue la idea que tenía Lucifer cuando estaba allí en el cielo y tuvo el deseo de ser semejante al Altísimo. Allí se originó en el mal, en el corazón de este ser angelical. Y luego, ¿qué sucedió? Satanás dice a Eva: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se le abrirán los ojos y ustedes
serán como Dios. Miren cómo está relacionado el mismo pecado. Serán como Dios, el mismo origen de la maldad, conociendo el bien y el mal. Entonces el árbol fue agradable a los ojos de Eva y luego a los ojos de Adán. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios y dotados de libre albedrío. Esa libertad les permitía con libertad servir al Señor, pero también les hacía capaces de elegir la desobediencia, que fue precisamente lo que ellos hicieron, desobedecieron. Ellos buscaron o ellos abusaron de la libertad que Dios les había dado. Con Lucifer sucedió algo similar. Como dijimos anteriormente, él dijo: me haré semejante al Altísimo. Tenía capacidad de decidir y eligió la rebelión. Así es como la maldad comenzó a existir. El mal Dios no lo creó o no lo ha creado. Él es el resultado de la naturaleza caída del hombre. Ahora, aunque Dios no ha creado el mal, lo puede usar para un bien mayor. Lo puede usar para un bien superior. Pablo en Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, inclusive el sufrimiento, cooperen para el bien de los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pablo nos dice que aún el sufrimiento, el Señor lo utiliza para cooperar para el propósito que Dios tiene con cada vida. Entonces, de seguro nos estaremos preguntando, ¿cómo el sufrimiento puede cooperar para un bien mayor? ¿Cómo el dolor que puedas estar enfrentando puede cooperar para un bien superior? Déjame mostrarte algunas maneras por las cuales esto es posible. Primero que todo, Dios usa el sufrimiento para evitar una consecuencia más grande. Dios usa el sufrimiento para evitar una consecuencia más grande. El dolor físico es un mensaje del cuerpo que nos está diciendo que algo anda mal y que debemos prestarle atención. Si no tomamos acciones a tiempo, eso que anda mal en nuestro cuerpo posteriormente va a generar consecuencias mucho más graves. Un ejemplo, la apendicitis, que empieza con un dolor que va creciendo y si no se interviene a tiempo puede generar la muerte, que es algo mucho más grave que el dolor que en un principio se empezó a sentir. El dolor es un mensaje, una alerta de que algo está andando mal. Dios usa el sufrimiento para evitar una consecuencia más grande. Si algo está mal en tu hogar y sientes dolor, es una alerta que debemos prestarle atención a tiempo, si no va a generar consecuencias mucho más lamentables. Sentimos dolor cuando nos hieren con palabras, desprecios, rechazos, pero ese dolor, ese sufrimiento nos quiere llevar a evitar una consecuencia mayor. Ese dolor te debe llevar a perdonar a tiempo para que no seas esclavo de por vida del resentimiento y termines tus días solo, amargado y echándole la culpa a los demás de todo lo que te está pasando. Si sientes dolor, es porque Dios quiere evitar una consecuencia más grave. Cuando pecamos, sentimos dolor, sufrimos. Si no sintiéramos dolor, no fuéramos conscientes del pecado que hemos cometido. Aunque el dolor es una consecuencia del pecado, nos hace conscientes de nuestra condición. Otra perspectiva del dolor es que es un regalo de Dios para hacernos responsables y conscientes de nuestra realidad, y que esto nos lleve a tomar acciones a tiempo, que podamos remediar eso a tiempo. David lo expresó después de llevar 1 año sin confesar su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Allí en el Salmo 32:3. Mientras David no confesó su pecado, el dolor lo hacía consciente de su desobediencia.
Por eso el sufrimiento que produce el pecado nos debe llevar al arrepentimiento, como lo hizo Pedro, y no como Judas, que no interpretó correctamente el dolor y generó una consecuencia más grande, que fue la muerte y el suicidio. Por eso, cuando pecamos sentimos dolor, sentimos sufrimiento, pero gracias a ese sufrimiento, gracias a ese dolor, es que somos conscientes que hemos fallado, es que somos conscientes que hemos pecado delante de Dios, es que somos conscientes que le hemos fallado a nuestros seres queridos. Por eso, Juan, allí en 1 Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios usa el sufrimiento para evitar una consecuencia más grande. Pero segundo, Dios usa el sufrimiento para atraernos hacia Él. Dios utiliza el dolor para acercarnos hacia Él. Dios utiliza el sufrimiento para atraernos hacia Él. C.S. Lewis escribió: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. En los momentos más duros, y todos podemos ser conscientes de esto, y es que en los momentos más duros de nuestras vidas es cuando con mayor profundidad hemos sentido la presencia de Dios, y es cuando más sentimos que Él está cercano. En los momentos más duros, difíciles, solitarios, de un desierto profundo de nuestras vidas, han sido los momentos donde nosotros hemos podido experimentar con mayor intensidad la presencia del Señor en nuestras vidas. Por eso Job lo expresó de la siguiente manera: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora en medio del dolor te he visto con mis propios ojos. Ahora, en medio del sufrimiento, he podido ver tu gloria, he podido verte cara a cara, he podido verte con mis ojos. Ahora te conozco realmente. Cuando empezó a sentir el dolor, el Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. O sea que Dios utiliza el sufrimiento para que podamos acercarnos a Él, para que en medio de ese dolor podamos entender que Dios es el único que puede consolarnos. Él es el único que puede ayudarnos. Mientras algunos intentan utilizar el mal y el sufrimiento como evidencia de que Dios no existe, las Escrituras nos enseñan que Él lo usa para revelarse compasivamente para cada uno de nosotros. Y tercero, Dios utiliza el sufrimiento para moldear nuestro carácter. Cuando el cristiano se mira a sí mismo a la luz de las Escrituras, puede apreciar lo mucho que necesita ser transformado para poder caminar como Dios quiere o como Dios espera. La buena noticia es que el Señor está haciendo su obra en cada uno de nosotros y Él promete terminarla. Allí en Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que pueda completarse, terminada el día en que Cristo vuelva. Lo que no nos gusta escuchar muchas veces es que Dios logrará ese objetivo de perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. El objetivo de que podamos crecer es que Dios utiliza el sufrimiento para que nosotros podamos crecer, para que nuestro carácter sea formado. Esto es lo que nos enseña el escritor de Hebreos. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados, a los que han estado en el sufrimiento, a los que han estado en el dolor, por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia.
El escritor de Santiago en el capítulo 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por medio del sufrimiento el Señor quiere moldear nuestro carácter. El sufrimiento es como el cincel del Señor que empieza a darle figura a nuestras vidas, que empieza a darle la forma que Dios quiere darle a nuestra existencia. Por medio, el dolor es ese cincel, el sufrimiento es ese cincel que Dios está utilizando para quitar todo lo que no le agrada de nosotros y dejar la forma que Dios quiere darle, la forma que Dios quiere completar, el propósito que Dios quiere completar en nuestras vidas. Y es precisamente en medio del dolor en que el Señor está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Aleluya. Así como un padre amoroso disciplina a su hijo porque necesita corrección, Dios nos disciplina a través del sufrimiento para transformarnos en la persona que deberíamos ser conforme a su diseño. En conclusión, Dios usa el sufrimiento para evitar una consecuencia más grande. Dios usa el sufrimiento para atraernos hacia Él. Dios usa el sufrimiento para moldear nuestro carácter. El dolor que estás viviendo en este momento, Dios lo está utilizando para un bien mayor. Si lo puedes creer en esta hora. El hecho de intentar entender alguno de los propósitos de Dios con el sufrimiento no niega la realidad del dolor. El dolor está ahí, la tristeza está ahí, el sufrimiento está ahí. Hoy entendemos una de las razones por las cuales Dios permite el sufrimiento. Pero miren lo hermoso, que no estás sufriendo solo, no estás en medio del dolor solo, sino que Dios sufre contigo. Isaías 63:9 dice: cuando ellos sufrían, cuando el pueblo de Israel sufrían, Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en sus brazos. Aleluya. Cuando tú sufres, el Señor sufre contigo. Y no solamente sufre contigo, sino que te levanta, te redime, te da la victoria y te lleva en sus brazos. Mira que eso es uno de los propósitos del sufrimiento, que puedas rendirte en los brazos del Señor y puedas confiar que Él tiene el control de todo lo que está pasando en tu casa, en tu familia y en tu vida. Por ejemplo, un padre está presente con el corazón en la mano cuando participa en el sufrimiento de su hijo mientras está pasando por un procedimiento médico. Está ya en medio de una cirugía. El padre está con el dolor, acompañando el dolor de su hijo en ese momento. Que Él no detenga la mano del médico, que el padre no le esté diciendo al médico: por favor, no hagas esa cirugía, por favor no cortes esa parte de su cuerpo. No quiere decir que el padre no ame al hijo. No quiere decir que porque el padre no le digan: detengan, no hagan nada sobre mi hijo, no quiere decir que no lo esté amando, no. Por el contrario, si lo está permitiendo es porque lo ama y quiere lo mejor para él, que se recupere. Dios mira nuestra aflicción y también se aflige con nosotros, pero sabe que lo que experimentaremos es para nuestro bien y por eso Él lo permite. El sufrimiento, el dolor que puedas estar enfrentando, Dios lo está permitiendo porque quiere, a través de Él, traer un bien mayor para tu vida. Por eso el salmista lo escribió allí en el Salmo 119, 71. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Bueno para mí es ser afligido, para que aprenda tus estatutos.
El salmista decía, bueno para mí es ser afligido, porque en medio del dolor, en medio de la tristeza, Dios está cumpliendo su obra. Dios está cumpliendo su propósito. Dios está moldeando mi vida. Dios me está acercando a Él. Dios me está enseñando algo. Y yo no sé si en esta noche, ya para terminar, le puedas decir, Señor, gracias por este dolor que estoy viviendo. Gracias por este sufrimiento que estoy enfrentando. Gracias por esta dificultad que estoy viviendo. Gracias, Señor, por el dolor que estoy enfrentando. Porque sé que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tú estás evitando una consecuencia mayor. Gracias, Señor, porque en medio del sufrimiento que estoy viviendo, tú me estás acercando a ti cada vez más. En medio del dolor que estoy viviendo, cada vez me acerco más al Señor. Cada vez me aferro más a Él. Cada vez dependo más del Señor. Cada vez le digo, Señor, sin ti nada soy. Porque ese sufrimiento me ha llevado a estar cerca de ti. Por medio de ese dolor, el Señor está moldeando tu carácter. Por medio de ese sufrimiento, es el cincel del Señor que está quitando lo que no sirve, que está quitando lo que estorba su voluntad por medio de ese dolor. Señor, gracias. Gracias por el sufrimiento. Gracias por el dolor, porque tú estás cumpliendo tu propósito en cada una de las vidas que nos están escuchando, en cada una de las vidas que están en este momento. Tú estás escuchando, tú estás obrando, tú estás interviniendo por medio del dolor. Tú estás cumpliendo tu propósito en cada vida, en cada familia, en cada persona. Señor, gracias por este dolor. Gracias por este sufrimiento. Porque hoy, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo y hoy puedo sentir tu presencia. Que no estamos solos, Señor, sino que la diestra del Señor está con nosotros y no seremos conmovidos. Amén, aleluya.